El gobierno estableció el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado remunerado a partir del miércoles. Es una buena medida. ¿Son de utilidad las mascarillas? ¿Y qué mascarillas también usamos? Que sean prácticas, que funcionen finalmente. Bueno, despejamos esta serie de dudas. Ya estamos en contacto con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, como siempre, muchas gracias por estos minutos e invitarlos también a ustedes, quienes nos ven por las pantallas de TVN y Canal 24 Horas, a comentar, a consultar a través del hashtag Noticias24. Doctor, mucho gusto, ¿cómo está? Hola Nicolás, mucho gusto y gracias por esta oportunidad para educar en nuestro país. Súper importante el concepto educar porque ya el gobierno hace la recomendación de ir fabricando nuestras propias mascarillas, principalmente para destinar las mascarillas oficiales, podríamos decir, para el personal de salud. ¿Qué mascarilla es eficiente? ¿Qué material, doctor Ugarte, tengo que usar en la casa para hacer una mascarilla que sea una mascarilla? Bueno, la verdad es que hace ya bastantes años, en el año 2013, en la Universidad de Cambridge se hicieron pruebas con diferentes textiles para ver cómo se podía hacer una buena mascarilla que filtrara en caso de catástrofe, de pandemia, por si alguna vez llegaba a ocurrir. Y bueno, estos estudios ahora sirven. ¿Qué se vio? Que, por ejemplo, el material del que está hecho la bolsa de la aspiradora de nuestras casas es probablemente el textil más eficiente para filtrar partículas. Por lo tanto, si nos hiciéramos una mascarilla con la bolsa de la aspiradora sería muy eficiente. Pero esa tela es un poco pesada y sería un poco complicado usarla durante todo el día. Otra alternativa muy sencilla es simplemente el paño de secar los platos que todos tenemos, esos baratos que venden en la calle. Uno puede cortar dos trozos de 25 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto, confeccionar una mascarilla de esta forma, colocando elásticos en ambos lados, y con eso tiene casi la misma protección que con una mascarilla quirúrgica. Y tomando del elástico, uno se coloca sobre una oreja y el otro elástico sobre la otra. Con eso uno puede tener una muy buena protección. Y al momento de retirársela, puede simplemente guardarla en una bolsa de papel, no de plástico, para después lavarla en casa. Lo recomendable es tener 4 de estas mascarillas, una para usar, una para lavar, una que está en el secado y la cuarta de repuesto, Nicolás. Sí, doctor, en ese punto, ¿cuánto puede durar una mascarilla considerando los materiales que se ha ido recomendando? Por ejemplo, el paño cocina que dice usted, también el gobierno, el Ministerio de Salud ha hablado de poleras, de pañuelos, que evidentemente tienen que tener la particularidad de que no, las gotitas, digamos, no pasen de un sector a otro. También importante y clave lo que usted decía, nunca tocar las mascarillas porque finalmente terminamos igual contaminando. Tiene que usarse el elástico que se pone en las orejas en ese sentido. Pero en ese punto, ¿cuánto tiene que ser lavado? ¿Hay que reciclar esa? ¿Depende del material la mascarilla? Cuéntenos un poquito. Efectivamente, lo más eficiente es el simple paño de cocina, pero uno puede usar una camiseta de gimnasia o una camiseta deportiva que uno tiene sin uso y corta la parte de abajo, la parte de la cintura, y ahí ya tiene la tela que hace el doblez, tiene 2 capas. Cosiendo los bordes, haciendo un pequeño reborde, puede introducir un elástico de billete o si no un elástico en cinta, cosiéndolo en ambas partes y ya lo tiene. ¿Cuál es el detalle? Uno confecciona estas 4 mascarillas por adulto o niño mayor de 2 años, ya al llegar a la casa, ¿cómo las desinfecta? Simplemente lavándola con un poco más de agua de lo habitual y con un poco más de detergente de lo habitual. Sí, doctor. Si es posible con agua caliente, 60 grados, mejor todavía. Mucho mejor justamente porque las limpia de una forma más efectiva. ¿Hay que aplicar cloro, por ejemplo? ¿Es necesario?
No es necesario, con el simple detergente ya es suficiente, pero si desean agregarle cloro, mejor aún, porque va a eliminar y desnaturalizar las proteínas que cubren al virus. Pero con el detergente ya es suficiente. Secarlo al sol, el sol también elimina el virus, y finalmente planchado. Con eso no hay posibilidad de un virus que sobreviva para después volver a usarlo. De todas maneras, importante también la recomendación de tener 4 por persona, en ese sentido es lo ideal. Ahora, la pregunta, ¿todas las mascarillas sirven, doctor, para esta crisis sanitaria que estamos viviendo? No, desde luego que hay mascarillas que filtran más y otras que filtran menos, pero una mascarilla confeccionada con paño de cocina, con camiseta deportiva de algodón poliéster, una funda de almohada, una camiseta de solo algodón, un paño de lino, todas filtran sobre el 60% de las partículas y mantienen su eficiencia por un par de horas o más horas dependiendo del uso. Por lo tanto, no es que filtre el total, pero reducen la carga viral y por lo tanto la posibilidad de enfermar. Es muy conveniente usarlo. Doctor Ugarte, vamos justamente con las preguntas que nos hacen a través del hashtag Noticias24. Ahí está. Un Sol nos dice, ¿sirven las mascarillas desechables hechas de toalla Nova? La mascarilla de toalla Nova va a depender de la densidad del material y de su porosidad, y lo más probable es que tendría que usar más de una capa para que tenga un poder de filtrado. Se va a humedecer más rápido y por lo tanto va a tener menos duración. Por eso es que la recomendación tanto de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos como el Ministerio de Salud, como la Organización Mundial de la Salud, es utilizar géneros, y géneros, como decíamos, de paños de secado, de fundas de almohada o camiseta. Sí, entiendo, doctor, que de hecho, dependiendo del material, el promedio de uso que puede tener una mascarilla bien hecha, con buen material en ese sentido, que no filtre, es de 2 horas. ¿Es efectivo eso o de alguna manera hay algunas que son más bien desechables al uso, a los minutos? Efectivamente, si uno usa 2 horas continuas respirando permanentemente a través de la mascarilla, lo que ocurre es que se empieza a humedecer. Una vez que se ha humedecido, pierde la capacidad de filtrar bien. Pero una mascarilla con doble capa de género con estas características, uno puede usarla para el transporte público de ida a su trabajo y de regreso sin ningún inconveniente, teniendo la precaución de guardarla en una bolsa de papel entre un uso y el otro, y llegando a su casa ya lavarla y así poder tener para unos días más. Vamos con otra pregunta. Estamos conversando con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Hashtag Noticia24. A ver, Lorena nos pregunta lo siguiente, doctor. ¿Es conveniente lavar todas las mascarillas o depende de la exposición? Por ejemplo, transporte público versus ida al supermercado, donde se mantiene más distancia entre las personas. Mi recomendación sería lavarla después de que la hemos usado. La verdad es que el tiempo de uso continuo, no solo un ratito, sino continuo, es de 2 horas. Si uno piensa el tiempo que uno usa en una compra dentro de un supermercado y el tiempo de fila y el tiempo de traslado hacia y de regreso al supermercado, lo más probable es que se haya ocupado casi todo el tiempo de esas 2 horas o incluso se haya excedido. Por lo tanto, tanto en el transporte público, tanto en el supermercado, después llegando deberíamos lavarlo. Piensen que si yo uso mascarilla y la persona que está junto a mí también usa, yo tengo menos posibilidades de contagiarlo a él y él menos posibilidades de contagiarme a mí. Si todos usamos mascarillas, la verdad es que las posibilidades de este virus de enfermar a los chilenos disminuyen. Claro, nos ayudamos y ayudamos a todos de todas maneras. Doctor, hay otra pregunta, el hashtag Noticias24. Fernanda Hernández, gracias por compartir con nosotros la pregunta. A ver, ¿sirven las mascarillas de cobre que están en el mercado, algunas con nanopartículas de cobre que también están disponibles? ¿Sirven? ¿Son efectivas?
Esa es una muy buena pregunta y la agradezco porque en el estudio de la Universidad de Cambridge vieron dos tipos de fundas de almohada. Fibras de almohada con propiedades antibacterianas y fundas de almohada de tela de algodón normal. Y vieron que aquellas que tenían propiedades antibacterianas filtraban mejor que aquellas de tela de algodón normal. Por lo tanto, debemos suponer que con nanopartículas de cobre que tiene propiedades antimicrobianas, debería también incrementar, aunque marginalmente, su capacidad de depuración de partículas virales. Esto no hemos hecho un estudio, pero toda la información preliminar hace planteable y plausible que se reproduzca lo mismo que en el estudio de Cambridge. Sí, doctor, creo que también es muy importante lo que conversamos al inicio de esta entrevista, de esta conversación. Uno puede usar distintos materiales para confeccionar una mascarilla, tener mascarillas de distintos material y forma, pero finalmente también hay que saber usar la mascarilla y es clave lo siguiente, no hay que tocar la mascarilla porque finalmente si toco la mascarilla me termino contaminando. Si nos puede mostrar también cuál es el correcto uso para poner y sacar una mascarilla. Eso es muy importante, Nicolás, porque uno de los errores que tenemos al usar una mascarilla es una falsa seguridad. Y el otro problema es que la toquemos. La mascarilla, para colocársela, lo ideal es manipularla solo por las asas, solo por las asas, sin tocar la cara anterior. Uno se la coloca y con los dedos puede hacer como una pinza y así se lo coloca fácilmente en una orejita. Y hace una pinza con la otra y ya tenemos la mascarilla puesta. No jugar con la superficie anterior, no tocarla con las manos, porque esa es una tentación que todos tenemos, sí, pero mientras no la toquemos está bien. Si uno tiene la tentación de tocarse la mascarilla, enlaza los dedos, los aprieta y de esa manera evita tocarse la mascarilla. Cuando llega el momento de sacárselo, de nuevo, la misma maniobra de pinza, se retira de un lado y se retira de la otra y la aleja de la cara. Y ahí, si es desechable, la bota en una bolsa para desechar, en un tarro con tapa, o lo guarda en una bolsa de papel para que usted, solo usted, la pueda usar una segunda vez correctamente guardada. Esa es la forma correcta de usar, Nicolás. Y es muy importante porque finalmente, insisto, puede uno tener distintas mascarillas, pero si hay contacto, hay contaminación, la mascarilla no sirve de nada, finalmente, doctor. Otro punto en este tema, ¿importa también, doctor Ugarte, el volumen, la densidad que tenga la mascarilla entre, insisto, pese más o tenga más pliegues, digamos, es más efectiva para filtrar este bicho? Ese es un detalle que puede resultar contradictorio. Por ejemplo, una bufanda de lana pesará más si uno le toma el peso que esta mascarilla, que es de un material muy liviano. Pero, contrariamente a lo que uno piensa, esta mascarilla filtrará sobre el 85% de las partículas y la bufanda de lana filtrará aproximadamente un 50% tan solo de las partículas, porque no es solo importante el peso, sino el tipo de tejido. Si el tejido deja una rendija muy amplia entre una hebra de lana y la siguiente, eso permite aspirar las partículas sin ningún tipo de filtrado. Ese, con respecto a la primera parte, el peso. El segundo concepto que tú te referías, Nicolás, es con respecto a estos pliegues. En estas mascarillas existen pliegues como bolsillos hacia arriba que se usan en el interior. Estos bolsillos hacia arriba permiten que cuando uno exhala, bota el aire, las gotitas queden atrapadas en estos bolsillos. Sin embargo, por el lado exterior,
los pliegues van hacia abajo, como las tejas de una casa, que permiten que las gotitas corran y no queden atrapadas. De todas maneras, esta superficie exterior es la que uno nunca debe tocar para no contaminarse. Y cada vez que uno manipula una mascarilla, tiene que lavarse las manos con agua y jabón por al menos 30 segundos. Clave justamente ese punto. Hay otra pregunta, doctor Ugarte, en el hashtag Noticias24 a través de las redes sociales, con una foto, de hecho. Voy a tener que pegar un poquito la otra pantalla. Porfa, pregunten, nos dice Jorge Torlasi, de este tipo de máscaras de carbón activado, ¿cuánto duran y cómo se puede limpiar? Nos muestra una foto, una máscara de tipo industrial, yo podría deducir, de carbón. ¿Son eficientes? ¿Cuánto duran? ¿Y cómo se puede limpiar también, si es que tienes información, doctor? Nicolás, yo no estoy viendo la imagen, sí, pero si es una mascarilla parecida a esta, que tiene un colorido, ¿no es cierto?, corresponde a una mascarilla N95, claro, que filtra el 95% de las partículas. Esta es distinta, tiene más bien género, es una fabricación distinta, en base a carbón, por lo que puedo entender. Claro, cuando se usan partículas de carbón, en general, hay algunas mascarillas con carbón que tienen una mayor durabilidad. Y, por ejemplo, la fábrica que internacionalmente más fabrica, estas les da un color verde para reconocerlas, y esas tienen una durabilidad mayor, y si uno las preserva dentro de una bolsa de papel, puede usarla repetidas veces dependiendo del tiempo de uso de cada vez y extender la vida útil de esa mascarilla en particular con este sistema de carbón. Hay otra pregunta, doctor. Vamos justamente. Sergio Fuentes dice, ¿sirven las bandanas si se usan dobles? O sea, si tienen más densidad, más volumen, podríamos decir. Efectivamente, en el caso de eso, de las bandanas, es importante que habitualmente es como un trozo de tela que uno puede usar cubriendo el cuello o cubriendo desde la nariz hasta el cuello. Uno, aprovechando el ancho que tiene, uno tiene que doblarlo y doblar la bandana, como les estoy mostrando aquí, en 3 pliegues. Al doblarlo en 3 pliegues aumenta la densidad de capas y, por supuesto, queda con un grosor mayor que en mi ejemplo, y con esto tapar tanto la nariz como la boca. La bandana, a la vez, con este sistema de pliegue, permite hacer otro truco que se está usando mucho, que es poner al medio un filtro de papel de café, el que se usa en las cafeteras. Y ese lo pone uno al medio, dobla la bandana y utiliza, por lo tanto, esta cobertura sobre nariz y boca, y tiene un excelente sistema de mascarilla. Doctor Ugarte, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Son temas súper importantes, relevantes, súper domésticos, pero para una crisis sanitaria hay que hacer bien las cosas, como por ejemplo confeccionar una mascarilla efectiva y saber usarla bien, que es relevante. Gracias nuevamente, que esté muy bien. No, gracias a ti, Nicolás, porque gracias a lo que tú estás haciendo al educar a la gente, estás salvando más vidas de la que nosotros podemos salvar adentro de los hospitales. Esa es la misión de todos acá. Muchas gracias, doctor, como siempre. Que esté muy bien. Nos vemos.